un comentario, bienvenido. Dejo abierto el micrófono, unos minutos. Bueno, mi hermano mayor, que en paz descanse, me decía que cuando le iban a las misas, a las Eucaristías, en las iglesias, en las parroquias del barrio donde vivíamos, me decía mi hermano, era más aburrido, porque unas señoras rezando el rosario al lado, otros que hablaban otra cosa, y no entendía nada, porque era todo en latín. Y para colmo, dice, el cura estaba a espalda, no veíamos qué hacía. Fíjate vos, decía mi hermano que él tenía entre 10, 12 años, y él tenía esa experiencia de aburrimiento que eran allá por los años 60, antes de esta renovación, ¿no? Que Exacto, justamente lo remarcó el padre Diego recién. exacto. O sea que hay gente que todavía que vive y que eh, celebraba de acuerdo al rito de la misa tridentina, o por ejemplo las mujeres que tenían que tener cubierto con un velo El beso. el pelo, la cabeza, ¿no? Y pensar que hay congregaciones, Padre Diego, que todavía siguen celebrando en el latín. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en un encuentro cuando fui a la formación vocacional, los del Verbo Encarnado, que muchos ya lo conocen, ellos todavía hacen celebraciones eucarísticas en latín, en ese sentido. Y para ello es como decir ganar una indulgencia o buscar en plenitud para conquistar, pero a ver, la gente no entiende. Lo único en el momento de la homilía era cuando recién ahí entendía lo que estaba hablando el padre, lo que había leído del Evangelio, pero todo era el cura y ni siquiera el diácono podía participar. Creo que era así, ¿no? Sí. Bien. Después quiero señalar, Diego, esto que dijiste vos de la forma de celebrar en el caso de nuestra iglesia, de la Iglesia Apostólica en América. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver más de una vez, como vos dijiste, liturgias, por ejemplo, de la Iglesia Episcopal, y es la misma, inclusive que admiten las mujeres también al orden sagrado, como sabemos, con alba, con cíngulo, con estola, las partes principales del rito es igual que la iglesia, por decirlo, católica romana. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro pueblo falta estas instancias de formación, ¿no? Y de no quedar encerrado de creer que la forma de celebrar o los ornamentos sagrados, como vos decís, son propiedad privada de la Iglesia Católica Romana y sabemos que no es así. O sea, esto la gente no sabe y se va enterando o se va dando cuenta en la medida que nosotros compartimos también lo que sabemos, ¿no? Sí, hay un sacerdote que se llama Alberto Cutier, Sí, que fue muy exacto. famoso porque en realidad él era sacerdote romano y después lo encontraron con una señorita en la playa y bueno, tuvo que dejar. Y se hizo episcopal anglicano. Entonces él se casó con su familia y es sacerdote. Y entonces él por ahí hace estas diferencias también, siempre suele remarcar. Y en uno de sus videos marca de que por ahí en América Latina todavía no tenemos mucha formación e información respecto a esto, ¿no? Recién comienza a surgir este movimiento, que en Estados Unidos por ahí tiene ya algunos años de surgido, y la gente no tiene tantos pruritos como en América Latina, ¿no? Entonces, eso también es importante destacar, ¿no? Creo que acá se está dando este proceso de formación, de información, para que la gente tenga conciencia. Habían otros textos donde hablaban de la mayor influencia que tuvo la teología protestante en el Concilio Vaticano II, ¿no? Por eso algunos llaman
protestantización de la Iglesia romana, ¿no? Por eso algunos teólogos estuvieron muy, muy en contra de las reformas del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque hasta decían que la liturgia fue, como entre comillas, una copia de las metodistas, por ejemplo. Entonces, yo simplemente quise tocar de alguna manera sutil y para que tengamos en cuenta que sí, estos cambios que se produjeron tuvieron una influencia protestante, ¿no? Muy notoria, muy marcada. Entonces, para que no nos digan algunos católicos ortodoxos, ustedes utilizan la misma música que los católicos romanos, ustedes usan la misma ropa, y sí, y ustedes también usan muchas cosas de la liturgia protestante, ¿no? Así que ese era un poco el sentido, y sí, tenés mucha razón, Néstor, ¿no? En esto todavía se está madurando en esta idea y en esto de conocer un poco más, ¿no? Sí, Facundo. Sí, justamente en los años 90, cuando estábamos en la formación de la Escuela de Ministerios al diaconado, llegó una onda acá en Mendoza, me acuerdo, de algún sector de los curas diocesanos que quisieron plantear nuevamente el volver a la liturgia en latín y querían prohibir las guitarras en los templos. Que me acuerdo que fue una movida tan grande que yo, no, a Dios gracias, creo que, no sé, el Espíritu Santo, José María Arancibia dijo no, pero fue una onda que quisieron hacer esas cosas acá en Mendoza, me acuerdo. Es más, se hablaba el tema de la sotana, y me acuerdo que uno de los curas acá decían que eran de los son del verbo divino, nos llegan a imponer la sotana, dejo el ministerio de Roma, decían los curas. Ni loco, decían ponerse sotana, ¿no? Y había otra corriente que decían, este progresismo que se está metiendo en la Iglesia Católica de los protestantes, de los carismáticos, en vez de carismáticos decían acá en Mendoza, los carismaniáticos, porque no aceptaban ese tipo de asamblea y la liturgia dentro de la renovación carismática católica, ¿no? Entonces, no, fue menos mal que no se dio ese, no sé, era como volver para atrás muchas cosas, ¿no? Pero en Mendoza, acá, por ejemplo, lo que es el sur de Mendoza, los curas andan con sotana. Todavía usan sotana, igual que para el lado de Salta. Yo he visto Tucumán, toda esa parte, todavía siguen usando la sotana y usan con la estola larga. Sí, No sé me por qué quedo será también, la tradición Sí, de que ellos no quieren aceptar todavía hay muchas cosas del concilio. sí, sí, justamente me los curas quedo del con sur de San esto. Rafael decían acá en Mendoza, estos curas progresistas que tienen ahí en Mendoza. Es más, ellos quedaron con un vicario porque un sacerdote golpeó al obispo y bueno, de eso entró a una terapia intensiva Bien, y fue. no, no importa, no importa, no importa eso. Vamos a esto. Perdón. Lo importante de esto, algo que decías, José Luis, respecto a la utilización de la guitarra. Eso me parece importante porque como me dediqué un tiempo a a la música, al ministerio de música, es cierto, ¿no? De hecho, un sacerdote también nos decía que la guitarra no estaba autorizada por los documentos vaticanos. El único instrumento es el órgano, ¿no? O sea que todos los otros instrumentos, digamos, no estarían. Ahora, creo que Benedicto XVI sacó un documento donde se permitían algunos, y creo que fue medio velado ahí porque medio que volvía al órgano y permitía, ¿no? Pero bueno, es cierto eso, la guitarra no se podía usar. Y decía que en algunos tiempos litúrgicos, directamente, por ejemplo, en Cuaresma no se podía usar guitarra, ¿no? O sea, bueno, todo eso pasó, yo lo viví, o sea que muchos que estamos acá hemos vivido esto. Y otro punto importante que decía José Luis también, ¿no? Que fíjense que hemos llegado al tema de la celebración eucarística, como la hacen los carismáticos, o sea, del extremo de concilio, preconciliar a las celebraciones carismáticas, ¿no?
donde el pueblo participa, canta, alaba. Fíjense, los dos extremos. Pero imagínense todo lo que hubo que atravesar, un proceso, ¿no? Entonces vamos entendiendo esto, que la liturgia es un proceso que se va adaptando, ¿eh? Que se va enraizando culturalmente y que va teniendo aceptación, ¿no? Quiero que quede claro un poquito esto, ¿no? De lo que era preconciliar hasta lo que ahora vivimos a veces en nuestras celebraciones, donde hay una total participación de los fieles laicos en la Eucaristía, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda o pregunta? Norma, sí, adelante, por favor. Eso de que usted estaba diciendo de la guitarra y el órgano. Acá en la iglesia de la Merced solamente funciona el órgano cuando hay un casamiento, un cumpleaños de 15 y nada más. Y de la guitarra ya no usan, ponen por pantalla gigante. Es lo que, Es verdad. Sí. lo que Sí. yo observo acá en las iglesias del centro de la ciudad, digamos. No Y si entendí. no, ¿Qué no ponen? permiten nada. No entendí. ¿Qué Sí ponen? está el coro de niños que están haciendo la primera comunión y que de ahí sacan niñitos y hacen para los cantos. Pero por lo general, todo el mundo canta. O sea, Yo no entendí que no usan guitarra. no. Ajá. Es órgano Ujú. o si no, más avanzado, pantalla gigante. Todo el mundo mira dónde está para la Ave María y está en pantalla gigante. Ah, pero ¿y en la Eucaristía, en la misa, los domingos, cómo hacen los cantos? Ahí le comenté, niños que Ah, hacen para la primera comunión, van ujú. sacando niñitos y van cantando. Y hay un chico un poquito mayor que tiene una voz, digamos, linda, potente, y con el micrófono cantan. En realidad, cantan todos. ¿Cantan a capela, se dice? Sin Sí, instrumento. cantan a capela, sí, Ah, cantan a capela, aplauden. ah, A ver, mira, bueno, así lo están puede ser, haciendo. puede ser que pongan Pero guitarrista, puede ser. Pero si aplauden y todo eso, creería que es porque no tienen guitarrista. Pero fíjense, por ejemplo, en Santa Fe también, en la iglesia de la Inmaculada se cantaba con el órgano, se tocaba el órgano. Fíjense, estoy hablando 2004, recién nos permitieron de alguna manera a los misioneros que cantemos en alguna misa con canciones más juveniles, digamos, ¿no? Así que eso se vive hoy por hoy, ¿no? Pero era un órgano que ya está instalado, esos de antes, bueno, así tienen en Santa Fe, y eso es lo que se usaban, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito. ¿Algo más? ¿Alguien? Si no, seguimos, avanzamos. Un poquitito más. Tenemos 3 temas nada más hoy. Vamos con el segundo tema, ¿sí? Si alguien me quiere avisar si le levantan la mano, porque por ahí a veces no los veo, ¿sí? Por favor. Gracias. Muy bien. Como ya había dicho José Luis, la liturgia es la acción esencialmente sacramental de la Iglesia que se realiza en 2 planos. Por un lado el plano visible y por otro lado el plano invisible, ¿no? Según el plano invisible, corresponde a la presencia de Jesucristo con el poder de su Espíritu en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Espérenme que voy a buscar ahí está, la diapositiva.
Entonces, recordemos, en dos planos. El invisible, donde Jesucristo está presente con el poder de su Espíritu, y el visible, donde la comunidad de los fieles se manifiesta como asamblea celebrante. Por lo tanto, el objetivo de la liturgia es la santificación de los hombres y el culto a Dios, que se realiza a través de los sacramentos que alimentan, robustecen y expresan la fe. Seguramente con José Luis van a profundizar mucho más estos temas con el tema de los sacramentos, etc. También hago un paréntesis acá, y creo que quienes se están formando para el ministerio, más adelante podríamos tomar una clase, ya lo comprometo a José Luis y al padre Néstor, para que podamos hacer una clase especial para los que van a ser admitidos al ministerio respecto a cuestiones más prácticas de su ministerio, ¿no? Sobre todo para los diáconos, ¿no? Y centrarnos un poco en los sacramentos y en la celebración práctica, ¿no? Porque realmente en una clase no da el tiempo y bueno, hoy me centro más en aspectos generales, ¿no? Así que bueno, queda esa inquietud. Si por ahí los que quieren acceder al ministerio se ponen de acuerdo también, diagramamos una clase y vemos también cada sacramento sus particularidades en la celebración, ¿no? Bien, continuamos. Esto ya Padre hablamos, Diego, sí, dígame, Norma. perdón, padre, le estaba levantando la mano. Sí, Nosotros nos tenemos que conectar con el padre Néstor, porque a mí me quedaron varias dudas, digamos, porque acá en esto que estamos haciendo es así en general realmente, pero hay cosas que a mí me quedaron todavía que no estoy comprendiendo, digamos. Algunos conceptos que me gustaría profundizarlos y me gustaría comentarlos con el padre Diego, por ejemplo, con el padre Néstor en este caso. Así que va a ser lo mismo ahora por conferencia o se va a hacer una reunión o algo presencial, digamos. sí, está muy buena la inquietud. Por ahí pueden mandarme un mensajito y ahí yo coordino con los docentes de hacer una clase especial para todas las dudas que surjan, ¿no? Ya no es venir a que nosotros expongamos, sino ustedes con sus preguntas ya formuladas, nosotros vamos respondiendo, ¿sí? Eso Bueno, puede ser. bueno. Eso tenía pensado ya. Sí, Néstor, sí. Sí, lo lindo de esto es que anoten todas las consultas, porque uno por ahí le viene, por ejemplo, en una clase como hoy, y después uno se puede olvidar. Entonces, anoten todo lo que nos quieran consultar en su momento, ¿no? Para la clase sí, de consulta. De consulta, Gracias. sí. Gracias, Sí, sí, padre. entonces tomen nota de todas las cosas. Entonces vamos a tratar de estar todos los docentes, les voy a decir a Monseñor si puede estar, José Luis, Néstor y yo, y entonces ahí hacemos un paneo general, ¿sí? Para que no queden dudas de todas las cosas que estamos viendo, ¿sí? Igual la idea es como que esto se vaya ensamblando todo, ¿no? La idea está como bien coordinado para que todo al final tenga un encastre perfecto, ¿no? Pero estas dudas que van quedando hay que ir anotando y poder hacer frente a esto, ¿no? Bien. Gracias, Norma. Entonces, ya veíamos esto de la participación plena de los fieles, ¿no? Que sea realmente real, expresiva y no meramente interior. De modo que se unan a la acción sagrada junto al ministro, ¿no? Entonces, que sea una participación real, no simplemente que digamos, ah, sí, van a participar ahora, pero después no le damos participación a la gente, ¿no? Ya voy a ir bajando todos estos conceptos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo a veces veo en nuestras liturgias, perdón,
que tenemos varias personas que asisten a la Eucaristía y nosotros elegimos a la misma persona para que lea primera lectura y Salmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos dar más participación a los fieles. Por ejemplo, podemos también preparar la ofrenda, el ofertorio, que se haga la procesión del ofertorio, de las ofrendas desde la parte de atrás del templo, para que la gente participe. Entonces puedo elegir un matrimonio, puedo elegir personas que siempre vienen, algunos que vienen por primera vez. No saben ustedes lo que significa para la gente poder participar. Yo he escuchado que hay gente que dice, qué alegría que me dieron para que acerque las ofrendas al altar. Nos parece una tontería, pero realmente hay gente que lo desea. Por eso preguntar a la gente, si pasamos la bolsita de ofertorio, preguntar, ¿querés participar? ¿Te gustaría participar en las lecturas? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos empezar con esa apertura, salir de nosotros mismos, de nuestros lugares de confort, de nuestras zonas de confort. No, le doy a fulano porque él lee bien y ya sé que él lee bien y lee siempre. No, animémonos, ¿no? Pero todo cambio implica siempre también una formación, porque yo para tener nuevos lectores tengo que hacer una formación, tengo que enseñarle cómo se proclama la lectura, etcétera, ¿no? Y a veces en esto de no tener tiempo, en esto de la comodidad, preferimos siempre lo mismo, ¿no? Entonces, tratar de hacer participativa la liturgia, pero que sea una participación real, expresiva. Ya vamos a ver más adelante signos, símbolos, ¿no? Cómo ayudan estos símbolos y estos signos, ¿no? Para entender mejor la liturgia. Entonces, por ejemplo, a veces yo hacía en el momento de perdón algún símbolo, ¿no? Pero que hicimos en el encuentro con el tema de las piedras, ¿no? Nos había propuesto Padre Néstor. Bueno, esos símbolos que nos ayudan, o signos que nos ayudan a entender algo que está más allá, que es el misterio. Pero eso hace que participemos, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Ah, escuché un ruidito. ¿Se entiende? Entonces, que sea realmente una participación real y expresiva, no meramente interior, ¿no? No ir a la celebración para una actitud intimista, ¿no? Estoy así o re intimista mi relación yo y Dios, ¿no? No, sino que realmente podamos unirnos al ministro, a la acción sagrada. Participación consciente, que sea una participación consciente, activa, fructuosa, guiados hacia la interiorización de la acción litúrgica. Es decir, el misterio que tiene la Eucaristía solo podemos ir entrando, en esta mistagogía, en este misterio que tiene, cuando vamos participando, cuando vamos entendiendo de qué participamos. Y la participación debe ser adaptada a la condición de los fieles, ordenada y no limitada a la actividad externa. Es decir, que voy a tener en cuenta también el ambiente cultural en el cual me estoy manejando, en el cual estoy celebrando, ¿no? Si yo tal vez celebro en el campo, bueno, fíjense cuántas, por ejemplo, Jesús, cuántas parábolas utiliza respecto a la actividad del campo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, puedo traer una semilla, ¿no? Y puedo presentarlo a la gente, puedo trabajar con todo lo que es el tema de esa idea de la parábola de Jesús, ¿no? Entonces, ser creativos también en esto, ¿no? No quedarnos simplemente
con el rito externo y con cumplir con todo esto, ¿no? Sino adaptarme a la realidad y a partir de allí proponer una liturgia participativa. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Volvemos un poquitito más. Padre Diego, Dime, ¿me Norma. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, usted estuvo hablando recién de la participación plena. Sí. En, acá en la iglesia de mi barrio se acostumbra a poner una mesita antes de la entrada de la puerta donde vas a llevar la hostia, el vino. En nuestra iglesia de la IVA eso no tenemos, ellos tienen, por lo que yo observo. Mi inquietud, padre, mi inquietud es cuándo se va a implementar eso, porque yo veo acá en estas conferencias que no están todos. Ujú. O va a haber, pregunto de mi ignorancia yo, pregunto, ¿va a haber una reunión o una conferencia o un seminario, no sé cómo ustedes lo llaman, para que se empiece a implementar? Yo, por ejemplo, me voy a todas las Eucaristías, a mí me hacen leer la primera lectura, la segunda lectura, si es que hay, los salmos, respondo yo, hago yo. O sea, que sos como el que pateas el penal, atajar. Sí, porque me dicen no, porque ella no ve, no, porque así. Sí. Y a veces no sé qué me da también. Y encima cuando están haciendo imposición de manos me pongo atrás yo y rezo, porque usted lo había dicho en un seminario que las personas que rezamos nos tenemos que poner obviamente con el rosario puesto en mano yo. Ay, no sé, y encima, padre, con la remera que me trajo el padre Monseñor, por ejemplo. Bien. ¿Cómo me Muy gusta? buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, porque en realidad estas clases tenían una finalidad de que todos participen, ¿no? Pero, Exacto. eh, pero la idea es que ustedes puedan replicar en sus comunidades. Por eso acá no importa quién es obispo, quién es sacerdote, quién es... Si ustedes van con un fundamento y le dicen a su sacerdote, mira, ¿qué te parece si implementamos esto? Porque taca, 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 y le doy la explicación, no puede negarse, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan replicar esto, ¿no? En sus comunidades. Por eso estamos haciendo esto y por eso el objetivo que habíamos hablado al principio era ese precisamente, formar agentes de pastoral que puedan replicar en sus comunidades esta participación litúrgica. Sí, Néstor, dale. Sí, subrayo esto que dice Diego para todos los laicos, ¿no? O sea, la escuela de formación es una escuela obviamente avalada, querida por nuestro patriarca, estamos nosotros, entonces por más que otros hermanos nuestros, consagrados o laicos, no pueden estar presentes, en cierta manera la escuela tiene autoridad. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo de acá, un punto de referencia, ¿no? Como dice el padre Diego, nosotros podemos decirle a nuestros sacerdotes, diáconos, mira que yo aprendí esto, lo estamos queriendo aplicar, o sea, es un punto de referencia de autoridad nuestra escuela, ¿no? Quiero subrayar eso, lo que dijo Diego. Y otra cosa con respecto, Norma, esto contestando también a tu pregunta, todos los consagrados de la IVA tenemos el misal de la IVA. Y si esto también es lindo después, que no es exclusivo para que lea solamente el consagrado. El misal tiene lo que se llama rúbricas. Entonces son pequeñas, como guías que al celebrante le va diciendo, bueno, podés hacer esto, tenés que hacer esto. Entonces, en las rúbricas
de nuestro misal de la IVA está todas estas propuestas, ¿no? Entonces, esto es lindo también que los laicos puedan conocer de a poquito el misal de la IVA, que puedan tener contacto, ¿no es cierto? Que puedan saber las disposiciones, ¿no? Y después, como dice Diego, termino con esto, tampoco es atarse, porque la liturgia es obra del pueblo, como bien lo dijo Diego, en el misal de la IVA no va a estar bueno, en el momento de la palabra pueden presentar semillas. Después ya está la adaptación del lugar, siempre la liturgia da margen de libertad, ¿sí? Gracias. Padre Néstor, sí, yo sé que los laicos tenemos muchas cosas y que está todo escrito, todo re bien. Yo voy a comentar en base a mi experiencia. En una Eucaristía, yo intenté decir cómo podemos hacer para poder atraer gente, porque realmente lo que estamos queriendo es que la gente venga a la iglesia. Sin norma aparte. Después empezamos otra vez, no sé qué pasó ahí, me vuelven a llamar. Imagínense, Padre Néstor, si yo me voy esta tarde y digo, ¿qué opinan si ponemos una mesita? Chingui, chingui, yo no voy a leer ni la primera lectura, ni la segunda, ni la tercera, ni el Salmo. Sí, yo te No doy entiendo. nombres, no estoy Vamos. criticando. Sí, sí. Simplemente estoy diciendo en base a lo que yo comenté. Yo Sí, sé que a yo los te entiendo. laicos nos falta un montón y que a mí me falta remontón, porque yo tengo 1000 cosas en la cabeza que quiero preguntar y a veces digo, ¿será por mi ignorancia o será porque estoy aprendiendo? Sí, te estás adelantando un poquitito al tema, porque ya Ay, vamos a ver pero que... No, y ya como vamos a... siempre, Padre Diego, yo me adelanto siempre a Eso la no, pregunta. Perdón, perdón. no, esto que estás hablando tiene que ver con la formación de un grupo de liturgia, ¿sí? Una pastoral de liturgia. Lo llamamos a ver, ¿sí? Porque todo también tiene su ocasión, su momento, ¿no? ¿Cómo planteo esto? ¿No? Entonces, esto hay que dialogarlo, esto hay que empezar a hablarlo en las comunidades, ¿no? Pero tu inquietud está muy buena y se la voy a transmitir a Monseñor para que podamos hablar con los obispos y, en todo caso, con el clero en la próxima reunión nosotros tenemos, y ahí poder plantear estas inquietudes, ¿sí? No Que si solo no, obispos, Padre, ¿eh? No, no, yo no, no estoy especificando ni no, sacando nada ni no, nada. lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar con los obispos, porque ellos son los que tienen que Ah, bajar en línea con los sacerdotes, sí. porque me voy a varios. Sí, sí, sí. Así, pero es entendible, ¿no? Lo tuyo es entendible porque es lo que quería manifestar al principio. Todavía tenemos sacerdotes romanos que buscan la liturgia preconciliar. Entonces nos va a pasar a nosotros, vamos a tener sacerdotes héteros que todavía tienen ciertas reticencias a los cambios, ¿no? Entonces es lógico, es propio. Nosotros estamos hablando acá de lo que podemos ir implementando en nuestras comunidades, ¿sí? Como todo cambio siempre va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort. Es lo que les decía recién. No, pero sin norma Levia. No, pero si es más fácil que yo tenga acá en la credencia, tenga el pan, el vino y listo. Entonces, ¿para qué voy a hacer procesión desde allá? ¿Eh? Porque también hay falta de formación, ¿no? Porque hay 5 procesiones en la Eucaristía que tienen que estar presentes, ¿no? La procesión de entrada, la procesión de las ofrendas, la procesión eucarística y la procesión al final, 4. No sé si hay una más, pero de 4 o 5. Son procesiones que tienen que estar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, también es cuestión de formación, ¿sí? Tenemos que formarnos. Y lo que ustedes están haciendo es un paso gigante. Hago un paréntesis y con esto seguimos.
La vez pasada tuvimos reunión de sacerdotes y obispos, y yo les decía, reseñaba todo lo que hicimos con Monseñor estos 6 meses, esos 7 meses, 8 ya, ¿no? Eh, Fue muchísimo, ¿no? Todas las actividades, todo. Y me olvidé de decir que creamos un instituto, que es esta escuela, que como bien decía Néstor, tiene autoridad porque el patriarca nos da autoridad a nosotros para estar frente a ustedes, ¿no? Fíjense la confianza que tiene, la libertad, entonces no nos desautoriza. Entonces, todo esto estuvimos haciendo en este tiempo, ¿no? Las clases implican preparación, las clases implican formación propia de los docentes, ¿no? Entonces, lo que ustedes están haciendo, tienen que valorarlo muchísimo porque entre las iglesias emergentes, yo no escuché que haya algo así similar, ¿no? Un instituto de formación que tiene visos de ser reconocido, porque ya Monseñor está haciendo todos los trámites, está averiguando, ¿no? Para tener respaldo también en el Ministerio de Educación, ¿no? Así que fíjense, ¿no? Entonces, quienes estamos al frente, no podemos decir cualquier cosa, ¿no? Por eso nos preparamos, nos formamos, y están cada uno de ustedes ir viendo cómo pueden ir incorporando en sus comunidades estas cuestiones, ¿no? Pero bien, te agradezco, y ya vamos a ver algo más de lo que es la formación de la pastoral en nuestras comunidades, ¿no? Avanzo un poquitito más y luego seguimos. Bien. Diferencias claves entre liturgia, animación litúrgica y pastoral litúrgica, ¿no? Ya lo dijimos, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, realizado a través de signos que glorifica a Dios y santifica al hombre, la finalidad fundamental, glorificación de Dios, santificación de los hombres y mujeres. Animación litúrgica es un servicio que ayuda a la asamblea a participar en la obra de la salvación, haciendo que aflore la vida, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí estarían todas las personas que van haciendo que la liturgia sea participativa, celebrada, ¿no? Son las personas que animan, que están, por ejemplo, guiando las Eucaristías o guiando las celebraciones. Son aquellos que están con la música, en los ministerios de música, los que animan la liturgia, ¿no? Y la pastoral litúrgica es la dimensión de la misión de la Iglesia que promueve la participación en el culto integral, ¿no? A lo mejor yo puedo ser parte de la pastoral litúrgica, pero no de la animación litúrgica, ¿eh? Por eso simplemente hacemos esa diferenciación, ¿no? La pastoral, podríamos decir, es esta dimensión que promueve la participación en el culto integral, ¿no? Y la animación litúrgica es un servicio concreto ya, que se presta. Los retos de la pastoral litúrgica, incorporar al hombre posmoderno, ¿no? Nosotros tenemos los seres humanos de hoy marginados, cosificados en las grandes ciudades. Imagínense un sacerdote romano que ve su gente, tiene 500 personas en una misa, ¿no? No puede llegar a todos, ¿no? No llegan a todos. Entonces nosotros tenemos esta ventaja que a veces nuestras comunidades son pequeñas, entonces tenemos que tratar de llegar a estas personas. No podemos tener seres anónimos en nuestras comunidades, porque ya que son pequeñas comunidades, tenemos que intentar llegar a todos y adaptar la liturgia a su realidad. Recuperar el sentido de lo sagrado, ¿no? Este equilibrio entre la sacralidad natural y la fe, evitando la secularización de la expresión religiosa. Que podamos volver a tener un sentido de lo religioso, ¿no? Que se va perdiendo en nuestra sociedad de hoy. Otro, atender a la falta de fe. La pastoral liturgia
asegura que haya una buena catequesis litúrgica, ¿no? Esta catequesis litúrgica puede preceder a la celebración de los sacramentos. Fíjese que antes del bautismo, la Iglesia romana pide 2 o 3 charlas donde se les hace una catequesis a la gente sobre qué es el bautismo, sobre cuáles son los elementos esenciales del bautismo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre podemos hacer una catequesis litúrgica que ayude a la gente. ¿Estamos celebrando la liturgia? Bueno, entonces ahí antes de celebrar puedo explicar, ¿no? Yo vi alguna celebración de Padre Néstor donde le explicaba a unos niños las partes, etcétera. Eso es fabuloso, eso es catequesis litúrgica, ¿no? Y hago acá un paréntesis, ¿no? El tema de la liturgia para niños, ¿no? Yo a veces recurro a libros de liturgia para niños para explicar o para ver qué puedo tomar para la liturgia, ¿no? Para la celebración. Porque al ser niños, los catequistas, los autores de los libros, lo explican de una manera tan sencilla, con gestos, con signos tan sencillos, que eso nos puede servir a nosotros, porque nosotros podemos creer, no, nuestras personas son adultos, son jóvenes, pero cuanto más sencillo expliquemos, mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso a veces yo recomiendo mucho recurrir a la liturgia de niños, ¿no? Lo mismo las plegarias eucarísticas para niños, ¿no? Por más que no tengamos niños en nuestras celebraciones, podemos utilizar la plegaria eucarística para niños. Es hermosa, sencilla, ¿no? La plegaria para niños es tan linda, ¿no? Aquellos que amamos y aquellos a quienes deberíamos querer un poco más, ¿no? Como dice la liturgia, o la plegaria eucarística para niños. Así que es recomendable, ¿no? Usar todo lo que sea catequesis para niños en materia litúrgica, que nos ayude también a nosotros a fortalecer nuestra celebración. Bueno, esto un poco lo que decía Norma. Lo que se debería trabajar en nuestras comunidades es en un equipo de animación litúrgica, ¿no? Primero tiene que haber una preparación, reunirse para preparar la Eucaristía y otras celebraciones, ¿no? Por eso esto implica también formación, implica reunión, implica que haya personas que estén interesadas en este tema, ¿no? Tiene que haber una coordinación, puede estar el sacerdote, el diácono, el sacerdote puede delegar en algún diácono esta tarea, ¿no? Dirección, porque debe haber una preparación y una dirección efectiva de cada celebración, ¿no? Y la participación, incorporar a los laicos y a los religiosos en las tareas pastorales de la liturgia, ¿no? Entonces, esto es importante, formar un equipo de animación litúrgica. Lo vamos a ir haciendo de a poco, lo podemos ir conversando, lo podemos ir dialogando, podemos ir viendo cómo de a poco nos vamos juntando entre 2 o 3 personas y vamos participando, ¿no? En algún momento alguien preguntó si eran necesarios los guiones, ¿no? Por ejemplo, no, hoy ya se habla que no son tan necesarios los guiones que se hacían antes para las celebraciones eucarísticas, pero podemos volver a los guiones para que este sea un modo de iniciar nuestro equipo de animación litúrgica, ¿no? Entonces, ya para hacer el guión, ya entonces nos juntamos 2 o 3, vamos pensando, vamos sugiriendo ideas, cómo podemos hacer, qué símbolos podemos agregar, qué signos podemos agregar, etcétera, ¿no? Entonces, los retos que tenemos por delante es educar en la liturgia. Esto que le decía también hoy a Norma, ¿no? A veces falta una catequesis. Por eso no es que no quieren o no hay una negativa consciente. En realidad es una negativa inconsciente o por desconocimiento, ¿no? Entonces tenemos que educar al pueblo en la verdadera naturaleza y sentido pascual de la liturgia. 2, hacer liturgia elocuente, es decir, reinterpretar la capacidad evangelizadora de la liturgia, ¿no?
Por eso en un momento se hablaba como una distinción entre liturgia y catequesis. No habría tal diferencia, ¿no? Porque la liturgia es en el fondo una catequesis, ¿no? Entonces hay que hacerla inteligible y comunicativa. Es decir, que la gente entienda el misterio que celebra. Y por otro lado, integrar la liturgia dentro de todas las dimensiones de la iglesia, ¿no? O sea, si vamos a misionar, tengamos en cuenta la liturgia, ¿no? Si hacemos catequesis, tengamos en cuenta la liturgia, ¿no? Siempre que esté presente también la liturgia en todas las dimensiones de la iglesia. Este punto es importante. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo, ¿no? En nuestras comunidades pasa mucho que el único momento de encuentro con la gente es la Eucaristía, ¿no? Entonces tenemos que preparar nuestras Eucaristías, porque imagínense, es la única, el único punto de encuentro que tenemos con la gente durante la semana. Entonces, ¿no podemos preparar nuestra Eucaristía? Yo creo que sí. Tenemos que preparar la Eucaristía, tenemos que preparar nuestra homilía, deberíamos preparar durante toda la semana nuestra homilía, ¿no? Porque va a ser el lugar de encuentro con la gente, ¿no? Entonces, si nuestras comunidades hoy por hoy solamente se centran en la celebración de la Eucaristía, entonces privilegiar ese lugar de encuentro con nuestros laicos y poder ponerle toda la fuerza allí. Otra cuestión, la necesidad de promover la pastoral del domingo, ¿no? Y darle prioridad en los programas pastorales. Esto ya lo hablamos en una charla, ¿no? Pero es importante que en nuestras comunidades se pueda despertar esta pastoral del domingo, celebrar la Eucaristía el día sábado por la tarde o domingo durante todo el día. O si es entre semana, como bien decía el padre Néstor en un ejemplo, poder hacerlo con la liturgia del día domingo, ¿no? Y en la vida cristiana, dice en la liturgia, los fieles renacen a la vida cristiana, encuentran su mejor alimento y son impulsados a su misión. De allí la importancia de la liturgia como encuentro con Cristo y con los hermanos, ¿no? Bueno, con esto voy terminando. Gestos, ritos, signos y símbolos, ¿no? El gesto es un acto que implica un movimiento corpóreo para indicar algo, ¿no? Por eso tenemos que estar de pie, estar de rodillas, ¿no? No, en algunas comunidades, por ejemplo, podemos en ese sentido conservar algunos de estos gestos, ¿no? También podemos ver las necesidades del lugar donde estamos celebrando. A lo mejor si son personas muy mayores, bueno, uno pedirle que estén de pie tanto tiempo, etcétera, ¿no? Pero el gesto lo que tiene es un sentido de unificar la asamblea, ¿no? Fíjense que es todo gracioso prácticamente cuando decimos el Señor esté con ustedes y algunos se levantan en ese momento, otros se levantan recién después de la oración sobre las ofrendas, bueno, ¿no? Parece un concierto ahí de gente que se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, ¿no? Entonces el gesto lo que tiene este sentido de significar la liturgia también, ¿no? El rito, que es un gesto marcado por la repetitividad y un orden establecido, con cierto automatismo, ¿no? En la liturgia encontramos muchos ritos, ¿no? Por ejemplo, lavarse las manos el sacerdote, ¿no? Eso también solamente se lava el que preside, el resto no se lava las manos, ¿no? Entonces son ritos que se van marcando por la repetitividad. El signo es una realidad que significa otra, uniendo un significante y un significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cirio pascual es un signo de Cristo resucitado, ¿no? Entonces, cuando en Pascua prendemos el cirio pascual,
nos está representando a Cristo resucitado. Y el símbolo es una realidad distinta a nosotros, que nos remite a otra realidad, significada de manera intencional. Por ejemplo, yo puedo presentar una rosa diciendo que esta rosa es una rosa a la Virgen María, por ejemplo, ¿no? O un símbolo, una sandalia que representa el caminar de la iglesia, ¿no? Un bastón que representa la autoridad del pastor, por ejemplo, ¿no? Por eso, cuando él hablaba de hacer creativas nuestras liturgias, participativas, Padre Néstor hablaba de esto, ¿no? De la libertad que nos da la liturgia, y aquí es precisamente donde aparece la libertad y la creatividad, ¿no? En el símbolo, ¿no? Esto que podemos ir agregando, que no está a lo mejor en las rúbricas, pero que lo podemos ir agregando, ¿no? Para hacerlo mucho más participativo también. Muy bien. Hasta aquí quisiera saber cómo venimos. ¿Dudas, preguntas? Yo, Padre Diego, Bien. yo quiero que usted me saque una duda a mí, Sí. porque yo lo escucho en todo lo teórico, todo, que tiene que ser participativa, plena, todo. Perfecto. Yo hay cosas que yo tengo que profundizar más para mis conocimientos. Pero en la práctica yo quiero que usted me aclare, Padre Diego. Le estaba por preguntar personalmente y después sé que tiene mucha, entonces no quiero tocar el tema, pero como estamos acá, se me hace que no queda mal si yo pregunto. Creería. Cuando yo me voy con una inquietud, antes que nada, cuando yo me voy con una inquietud, yo creo que desde el momento en que yo entré en la IVA, nunca fui maleducada, nunca quise ningún cargo, es ayudar. Me gustó la iglesia a mí, me gustó. Yo a Monseñor lo conozco desde el 2022, desde el 2020. Y fue una experiencia inolvidable que él mismo lo puso en Face. Esa persona que me invitó fue por primera vez en mi vida que yo conocí a Monseñor. Y de ahí no dejamos de hablar más. Hasta que me fui a las Eucaristías. Lo que yo observo, Padre, es que a veces uno quiere opinar o decir, porque yo no soy una persona maleducada, siempre digo que cuando me refiero, lo hago siempre con simpatía, que es lo que a mí me caracteriza siempre, digamos, yo soy toda participativa, yo nunca falto el respeto a nadie, simplemente yo pregunto, doy una opinión, qué opinan o algo. Lo que yo observo, yo quiero que usted me saque esta duda que yo estoy teniendo. ¿Por qué a partir del 2020 que lo conozco a Monseñor y me estoy yendo a las Eucaristías, era un mundo de gente y ahora ya nadie va? ¿Hay Eucaristía, Padre Diego, que soy la única? Mira, Por esos... ejemplo, en otra Eucaristía, todas me miraban como, disculpe la expresión, como bicho raro, con remera, puesta atrás, leyendo 2 o 3 cosas, yo nomás todo. Atrás, con mi rosario, haciendo imposición de manos. No toco, aclaro, atrás, como nos enseñó Monseñor, y rezando. ¿Por qué se va yendo la gente? Bueno, Yo tengo mi opinión, yo tengo mi opinión. Yo quiero escúchame. escuchar la tuya, Padre Diego. Ahora sí, ahora escúchame. José Luis Facundo me sale. Bueno, José Luis Facundo, díganme más o menos ustedes en sus comunidades, en sus Eucaristías, ¿cuántas personas tienen? Ahora estamos teniendo aproximadamente 8 personas. Bien. Porque en la Lidia. Eucaristía, si por ejemplo No, tenemos... no hay problema, ahí no. Ok. Adrianita, una preguntita. Más o Sí. menos ustedes en sus celebraciones. 25, hay veces 30, hay veces 18. Bien. Néstor, más o menos ustedes.
Y como yo voy haciendo en distintos lugares, yo voy rotando en las casas, depende, a veces hay 6, 10 en cada casa. En Santa Bárbara depende, 10 por ahí. Sí, en mi caso, 8. ¿No? O sea, no, o sea, es un fenómeno que está pasando con esto, por eso te quería hacer notar, Norma, que es un fenómeno que está pasando generalmente en toda la iglesia, ¿sí? En la iglesia romana uno también ha visto una disminución de la participación, ¿sí? De hecho, por ejemplo, acá se transmitía la Eucaristía por Facebook, la iglesia romana, no sé si ya lo conté, pido disculpas, pero salió una disposición de que no iban a transmitir más. ¿Por qué? Porque la gente prefería verlo por Facebook tranquila y no ir a la iglesia. Eso hacía que la iglesia pierda recursos económicos, ¿no? Entonces se suspendió la transmisión. Solamente una o dos transmiten los domingos, nada más. No se transmiten más. Perdón, Entonces, Diego. Así. Jorge, Sí, le comento a Norma, ya que como ella es de Corrientes, yo iba a Jesús Nazareno. Iba siempre todos los sábados o domingos. Y la verdad era impresionante semejante edificio para un puñadito de personas adelante. Y la verdad que a mí me alarmaba, decía yo, en ese entonces cuando iba ahí a Jesús Nazareno, era alarmante el poquito, el puñadito de personas para semejante. Así que evidentemente que es un fenómeno, como dice Diego. Sí, sí, perdón. sí, En gracias por tu conclusión, en Sí. conclusión, ¿se está perdiendo la fe? ¿Estamos fallando en algo? ¿Qué No, qué objetivo tendríamos que proponernos? ¿Qué consigna para poder llegar a que la gente vuelva con la fe? bien, viste que Entonces, ¿estamos fallando nosotros o una de están las fallando los fieles? diapositivas, no, una de las diapositivas decía que la finalidad de la pastoral litúrgica era precisamente llegar al hombre de hoy, posmoderno. Te pediría que apagues tu micrófono un ratito, por favor, Porque no lo escucho. sí, porque estaba haciendo eco. Entonces, uno de de las filminas decía esto, ¿no? El objetivo de la pastoral litúrgica es precisamente llegar a ese hombre postmoderno, ¿no? Entonces, no es una falla de la iglesia veterapostólica. Me- yo, yo me desvivo por la iglesia y por la comunidad, y no aumenta la gente, ¿me entendés? Entonces, no puedo echarme culpa sobre el hombro y decir que es un problema mío, ¿no? Reconozco que están trabajando en otras comunidades, Mendoza, sé lo que están trabajando, sé lo que trabaja el padre Néstor, sé lo que trabaja la gente de Río Segundo. No podemos cargar culpas que no nos corresponden, ¿sí? Esto es una obra de Dios, ¿sí? Entonces nunca podemos dejar de tener presente esto. Dios dirá cuándo, ¿no? Y ahí en Lucas dice, no temas pequeño rebaño, no hay por qué temer, ¿sí? Acá la pregunta es, ¿qué hago con esos 2 o 3 que yo tengo en cada celebración? ¿Entendés? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mucho más mi liturgia? Yo al principio, sí, ya te doy Néstor, la palabra. Al principio yo decía, yo quería tener mucha gente. Después dije, no, con lo que tengo voy a trabajar. Me empecé a dedicar, hago el cancionero, las lecturas, todos los domingos lo imprimo. Empecé a hacerle algunos souvenirs, que ya vamos a ver lo último y terminamos, porque la pastoral liturgia es antes, durante y después, ¿no? De la celebración, ¿no? Entonces, que se lleven algo. Y bueno, es eso, es dedicarme a lo que Dios hoy puso en mis manos, ¿no? El resto vendrá, ¿sí? Néstor, sí. También respondiendo a Norma y a todos, no nos olvidemos que estamos en un tiempo de gracia de la IVA, que es la misión. Yo creo que ahí es una de las claves. Si hacemos que nuestras comunidades, los poquitos que estamos,
como dice Diego, trabajar los que estamos y empezar a salir. Yo creo que ahí también está la clave. No a manera, uno va y propone la fe, porque uno no puede imponer, ¿no es cierto? Pero que nos conozcan, ¿sí? Que más que a nosotros, a Cristo, y nosotros somos el instrumento, ¿no? La iglesia que lleva a Cristo, ¿no? Entonces, yo diría que no desaprovechemos, por favor, este llamado misionero. Tenemos que organizarnos para misionar. Yo creo que ahí tenemos una clave. No es la única, pero es una de las claves. Gracias. Sí, José Luis. Sí, quería comentarle que, por ejemplo, nosotros en las catequesis bautismales, nuestra catequesis la estamos dando en la Eucaristía y también hemos tenido otros encuentros aparte de la Eucaristía para el bautismo, ¿no? Y nos ha tocado una familia que viene, el padre, la madre, obviamente con sus 5 hijos, y vienen a la Eucaristía. Ellos a su vez invitaron a la mamá del muchacho con su hermana y vino con sus niños. Y bueno, y saben venir otras personas más también. Mañana vamos a tener, ellos, inclusive ellos mismos, están invitando a otros hermanos para que vengan, ¿no? O sea que mañana estábamos hablando con el padre cómo vamos a hacer para las sillas, si no vamos a tener que pedirle a los vecinos unas sillas. Pero ¿a qué voy esto? Los otros días cuando terminó la Eucaristía y nos estábamos despidiendo, vino el sobrino del chico que se va a casar y que va a bautizar en el futuro a los niños, que sería el sobrino de él, niñito de 9 años, que me conmovió el corazón, tanto al padre como a mí, que vino y nos abrazó y nos dijo: padres, yo quiero estar todos los domingos con ustedes. Y dije yo, la pucha, se ve que como dice usted, padre, algún gesto en la celebración hemos hecho nosotros que al niño lo ha impactado, ¿no? Un niño de 9, 8, 9 años, 9. Que venga pero como inclusive con lágrimas en los ojos, que eso me llegó al corazón, que diga: padre, yo quiero estar con ustedes todos los domingos. Y dije yo, qué grado de responsabilidad, como usted dice, padre Diego, cómo preparamos la liturgia, cómo recibimos, qué gestos hacemos también para que este niño de 8 o 9 años se haya sentido impactado en su corazoncito, ¿no? Entonces, todo un desafío, ¿no? Que nos plantea a todos, ¿no? Tanto a los sacerdotes como a los laicos, ¿no? Y de cómo, y ahí está el tema de esta pastoral de animación litúrgica, cómo preparar todo, ¿no? Y por más que lo hacemos en las casas, también que esté el sentido de lo digno que es la celebración litúrgica, ¿no? Entonces, eso quería comentarles, ¿no? Que, bueno, justamente esta tarde tenemos bautismo de una de las familias, porque son 2 familias. Entonces, ahí está el tema de los gestos, ¿no? Y acá el padre Leo es muy, por ahí, innovador en el sentido de los gestos, de cómo llegar y todas estas cuestiones. Por ahí a veces yo soy un poco más estructurado, ¿no? Pero padre Leo, con su simpatía, su animación y los cantos, entonces, pero me quedé pensando, ¿no? Los otros días, que el niño comprendió esos gestos que hicimos, ¿no? Que le llegó al corazón y que el niño haya dicho: padre, yo quiero estar todos los domingos con ustedes. Eso quería compartir. No sé, padre, usted, Leo, ¿qué quiere decir? Yo en este sentido he estado viendo también el cambio de mucha gente. Cuando la otra vez, cuando fuimos despidiendo a la gente, no nos revestimos, salimos con el alba y las estolas ahí A la calle, a la calle a despedir a la gente. Es más, iban pasando gente en los autos y nos miraba. El vecino de enfrente de casa, lo hemos invitado y bueno, nos dijo: sí, yo creí que no estaban celebrando. Ahora que sabemos que están celebrando, dice: el domingo queremos participar. Y bueno, ya es como que de voz en voz a veces también es importantísimo. Eso es algo que también dentro de lo que es no es tan solo que suene la campana para llamar a la celebración de la Eucaristía, sino que a veces la campana de nuestra voz es el eco de lo que tiene que llevarse a los demás. Yo creo que a veces había un gran sabio que decía que no era tan solo la mejor homilía, sino que a veces llegar al otro con una pequeña frase, decir algo bonito, y eso era lo que les motivaba a los demás.
demás. Y eso es lo que hemos tratado, de que a veces con juego o de llevar a la homilía a un cuento que el niño pueda entender. Y a veces los mismos padres, a veces yo el otro día les decía, ay, yo veo que este niño ha estudiado bastante, ¿ah? Entonces tiene un día, y los papás, ¿qué pasa? Que no contestan. Entonces, como que eso también motiva que el niño tiene que ser. Y eso es una cosa que estoy tratando que el niño, como hombres del futuro, se motiven más. Bien, Y a ver bien, si gracias, lograr. gracias José y Facu. Bánquenme 5 minutos que termina y ya está. El que se tiene que retirar por algún motivo, lo puede decir, no hay ningún problema. Ya terminó el tema, 5 minutos. Pero estoy muy contento porque estas preguntas que surgen, la idea precisamente es que surjan preguntas, ¿sí? Si puedes hablar un ratito, así termino con esto y ya está. Bien. Entonces, en la vida de la iglesia, nosotros hablamos acá, la presentación habla de pastoral litúrgica parroquial. Nosotros no tenemos esta estructura parroquial, pero imaginémonos para nuestras pequeñas comunidades una pastoral litúrgica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para colaborar con esto de que los fieles puedan participar más activamente, ¿no? Bueno, no voy a ir tanto a lo teórico, después le voy a dejar igual la diapositiva, pero bueno, esto es importante, ¿no? Tenemos, antes de la celebración, alimentar la fe y la conversión, ¿no? O sea, asegurar que los celebrantes, tanto sacerdotes como fieles, estén preparados espiritualmente para la celebración, saber a qué voy, ¿no? Convocar y coordinar. Antes de la celebración, entonces yo puedo convocar un grupo, trabajar todos juntos, si hay un ministerio de música, ver qué músicas pueden ser acordes con la lectura también que se va a trabajar, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando ya capacitación, información, formación permanente, ¿no? Cuidar también los signos, esto que habíamos hablado, es interesante, por ejemplo, podemos presentar, cuando Jesús habla de yo soy la vid, bueno, presentar un racimo de uvas, ¿no? Entonces ya adelantamos eso y la gente se impacta con la vista. Entonces se lleva a la casa algo, ¿no? La vid, viste las uvas, qué sé yo, lo va relacionando, ¿me entiendes? Cuando hablamos del buen pastor, no vamos a llevar una oveja, pero bueno, algo significativo con las cuestiones de campo, ¿no? Esto que les decía, un callado, ¿no? Bueno, ir agregando también la creatividad y aportar estos signos que nos ayuden, ¿no? Durante la celebración, la pastoral litúrgica tiene la tarea de participar activamente en este misterio, ¿no? Y hacer que la asamblea también se involucre. Una vez cuando fui a Roma, estaba por empezar el canto y estaba el maestro de ceremonia seguramente. Entonces comienza el canto, estaba él frente al coro, empieza, le da la orden de que empiecen a cantar y se da vuelta a la asamblea y empieza a dirigir a la asamblea. Y yo me quedé extrañado, ¿no? Porque yo decía, él tiene que dirigir a su coro, ¿no? Pero él dirigía a la asamblea, ¿no? Entonces esa imagen me quedó muy grabada porque fíjense que a veces creemos que nosotros tenemos que hacer que nuestro corito cante, que nuestra gente cante. No, no, toda la gente tiene que cantar. Y hago un paréntesis aparte, el valor que tiene la música sacra, ¿no? Es para hacer una charla aparte, pero rescato simplemente esto. La música transmite una teología, por eso es importante siempre cuidar la música litúrgica, ¿no? Preparar, si podemos que la gente pueda contar con la letra para que pueda seguir la canción, ¿no? La música no adorna la celebración, no es un adorno,
es un complemento, es su parte integral, ¿no? Por eso debemos cuidar mucho la música que utilizamos y la selección de la música que utilizamos, ¿no? Bueno, dirigir en ausencia del presbítero. La pastoral litúrgica a veces debe asumir ese papel de liderazgo, ¿no? Esto que de alguna manera hablamos con Norma recién, ¿no? Porque hay que asumir una actitud de liderazgo, ¿no? Empezar a plantarme frente a mi comunidad, a poder explicar la palabra, poder hacer celebraciones de la palabra, ¿no? De hecho, creo que nuestros formandos que se están preparando para el orden ya podrían participar más activamente, explicando en alguna celebración la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como laicos empezar a asumir también esta capacidad de guiar a la asamblea, ¿no? Fíjense qué bueno que es cuando alguien guía y va diciendo, ahora juntos hacemos tal gesto, ahora cantamos, ahora, ¿no? Ir guiando, ¿no? También esto, porque muchas veces hay gente que guía, entonces las respuestas también las tiene que dar el que guía, ¿no? El Señor esté con ustedes y queda ahí un silencio, ¿no? Entonces, también, y con tu espíritu, ¿no? Ir guiando para que la gente participe, ¿no? Transparencia del misterio, ¿no? Más allá de la simple participación, los miembros de la pastoral deben ser transparentes del misterio celebrado, dejando que la celebración misma brille y resplandezca. En un momento de mi vida yo cantaba, me creía Leda, entonces unos compañeros jesuitas me decían, qué lindo estuvo la misa que acompañó el show de Diego, decía, ¿no? Y yo me sentía re mal. Bueno, entonces, por eso también, cuando uno canta o participa, no tiene que brillar. O sea, lo que debe brillar es Jesús, ¿no? Y final, después de la celebración, una función testimonial. Vivir el fruto de la fe. La pastoral litúrgica no se limita a la celebración misma, sino que se extiende a la vida diaria. Entonces, tratar de ayudarle a la gente a que después de la celebración también lo pueda vivir. Por ejemplo, darle algún recordatorio, alguna tarjetita con algunas lecturas para la semana, para actividad para la semana, etc. Evaluar la participación, es decir, que después de la actividad pastoral, cuando nos volvemos a reunir para trabajar para la próxima semana, ya podemos hacer una pequeña evaluación y ver cómo animamos a nuestras comunidades, cómo podemos mejorar, y finalmente invitar a la misión, ¿no? Esto que decía un poco Néstor hoy, esto es importante, ¿no? La palabra misa viene del latín que decía, y era la frase que se decía al final de la celebración, ite misa es, vayan, esa es la misión. La celebración no termina ahí, recién empieza. La celebración culmina en la vida. Entonces, debemos tratar de proyectar esa celebración en nuestra vida cotidiana. Bueno, con esto termino. Debemos programar nuestra pastoral litúrgica, como todo, ¿no? No estamos acostumbrados a la programación, ¿no? ¿Cómo programamos? Primero, analizamos nuestra situación actual, ¿no? A ver dónde estamos. Esto que un poco nos hablaba Norma de alguna manera, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo está hoy nuestra pastoral litúrgica? ¿No? ¿Cómo está mi comunidad? ¿Cuáles son sus desafíos, necesidades? Bueno, punto 2, bueno, tener clara la naturaleza de la acción litúrgica, cómo ésta se va a relacionar con la comunidad. Los agentes, ver quiénes son los que les gusta, quiénes pueden participar, quiénes les gustaría formarse y participar y llevar a cabo las tareas de la litúrgica, y las acciones operativas, las acciones en concreto, ¿no? Eso lo vamos plasmando en concreto en nuestras comunidades, ¿no? Así que bueno, aquí doy por terminada la charla de hoy para no hacerla más extensa y simplemente quedaría para ustedes
Una tarea que, por favor, me permita apagar un ratito tu micrófono, ya te habilito. Queda para ustedes tarea esto, ¿no? ¿Cómo hacer para mejorar nuestra actividad litúrgica en nuestras comunidades? ¿Sí? 5 propuestas que puedan ustedes acercarme, ¿no? Yo les voy a dejar, estoy por construir un aula virtual, así un tipo Moodle o va a ser en Google, creo. Ya les voy a explicar todo. Les voy a dejar las tareas de la pastoral. En pastoral bíblica, la tarea va a ser hacer una lectio divina comunitaria. Les voy a dejar todos los pasos de la lectio divina. Les voy a sugerir algunos textos bíblicos y eso lo van a tener que llevar a la práctica, ¿sí? Y por lo menos necesitaría una fotito que me justifique esa actividad. Nada más. Eso para pastoral bíblica. Para pastoral litúrgica todavía no sé, ya les voy a decir la tarea. Por lo pronto, 5 sugerencias a aplicar en sus comunidades para mejorar la actividad litúrgica. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo, padre, Sí, Néstor, decime. Están ahí con los celulares alejándose, está muy bien. Ahora sí. Yo tengo muchas Sí, un ratitito no creo que... consignas, muchas actividades. A lo mejor me faltará algo parte de lo teórico que me gustaría aprendizar. Yo tengo mucho. Bien. Pero no se olvide, padre, de que yo puedo tener mucho y yo no sé, después de esta reunión, yo no veo a todos que no se haya malinterpretado. No soy una persona que voy a venir y decir, ta. No. Yo opiné en base a lo que se está hablando, por eso opiné. Pero hay que hacer, digamos, con Monseñor o con ustedes, que le ponen toda la onda, porque le ponen toda la onda, para que nosotros podamos llegar a tener más. Fue una opinión que yo di y que también lo plasmé en varias Eucaristías, ya le digo, y no, hasta inclusive dije, ¿por qué no nos juntamos durante la semana? Rezamos, conversamos. Por ejemplo, nosotros, cuando rezamos el rosario, es un grupo divino, lo puede decir Padre Néstor. Es divino, es un grupo hermoso. Hablamos de todo. Es un grupo que hasta nos queremos juntar en Resistencia para ir a tomar algo y conversar. Solamente te digo algo. Apaga un ratito tu micrófono, por favor, porque me hace con eso. Yo simplemente te digo algo, ¿no? Yo me estoy formando como docente y a nosotros nos dicen, ustedes tienen que formarse de manera que quieran ser el docente que quieran ser. Y van a haber muchos docentes que van a decir, yo como ese docente no quiero ser, ¿no? Entonces vos te estás formando para ser guía de una comunidad, ¿no? Entonces, primer punto, me parece que es tu trabajo y tu responsabilidad. Hay una cuestión de liderazgo tuya, ¿no? Vos tenés una cuestión de liderazgo, entonces ahí habría que trabajar. Esto va más, te lo comento porque lo estás hablando aquí, pero creo que también es necesario un acompañamiento espiritual, ¿no? Para que puedas discernir todo esto que hoy estás viviendo, ¿no? Y esto también le aclaro a todos. Con Monseñor hemos ofrecido el acompañamiento espiritual. Si no saben qué es, nos preguntan, ¿cómo es esto? ¿En qué consiste? Etcétera, nosotros vamos a ir guiando, ¿sí? Pero el acompañamiento espiritual es útil para poder discernir el paso de Dios. Entonces hay una cuestión de liderazgo tuya que está queriendo salir toda esa fuerza que tiene de conducir, de guiar, ¿no? El tema es que a lo mejor te estás encontrando en una comunidad que no te está dando tu lugar o tu participación. Entonces, vos podrías ya empezar a formar tu comunidad, porque eso le estamos pidiendo a todas las personas
que están en orden al ministerio, ¿no? A acceder al ministerio. Entonces empezá a formar vos tu comunidad y formalo a tu manera, ¿sí? Entonces eso te va a ayudar a ser ese líder que estás siendo ahora y que no estás teniendo un lugar, ¿sí? Me acordaba de un meme que decía, ¿practicás algún deporte de riesgo? Sí, doy mi opinión. A veces dar nuestra opinión es un deporte de riesgo, ¿no? Entonces simplemente eso, y con eso cierro con vos. Si querés después abrimos una conversación privada y vamos conversando. Pero yo te sugeriría dos cosas. Primero, que empieces a trabajar ese liderazgo que tenés, y segundo, que empieces a encontrar tu lugar, ¿no? Que a lo mejor en el lugar donde hoy estás, no digo que no lo sea, sino que a lo mejor podés ir viendo tu propia comunidad, ¿sí? Néstor, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, en primer lugar agradecerte, Diego, este espacio, ¿no? que nos brindás para reflexionar y se ve qué lindo todos que participan, ¿no? Qué lindo todo esto, surgir interrogantes, cuestiones, más allá de las situaciones particulares que cada uno podamos tener, suscitar lo que mueve interiormente, que este es el objetivo también, que no sean clases magistrales, como siempre decimos, sino que puedan mover algo de nosotros, ¿no? En primer lugar eso. En segundo lugar, con respecto siguiendo con este tema de la pastoral litúrgica o animación litúrgica, nuestras comunidades se van organizando, como decíamos, somos pocos, todas las comunidades, y por ahí los laicos ya hacen mucho, ¿no? Y a veces los laicos tienen que hacer, animar bíblicamente, la oración, limpiar, en el caso nuestro, que ahora tenemos un lugar de culto para congregarnos y estar, eso implica que nosotros también tengamos que organizar para limpiar, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se van generando muy lindas y que tenemos que de a poquito, como vos decías, un proceso de poder ir implementando, ¿no? Esto que decía el padre José Luis, hay mamás que acá ya me preguntaron hace un mes atrás, padre, ¿cuándo va a abrir la inscripción para la catequesis, por ejemplo? ¿No? Entonces, hay cosas que se van suscitando y que eso implica que, bueno, tengamos gente, que entusiasmar, contagiar, que creo que eso es importante también, ¿no? Y no bajar los brazos los que estamos, bueno, y nosotros como pastores, cuidarlos a ustedes y que ustedes nos digan a nosotros, padre, espere, espere, espere. Porque a veces, bueno, es verdad, nuestras ansias es seguir adelante, a veces queremos, las pocas personas que están con nosotros, también es verdad que la sobrecargamos, ¿no? Y bueno, pero valoramos, ¿no? Evidentemente valoramos la participación de todos ustedes. Es una joya, son un regalo de Dios, sin lugar a dudas. Y por último, como una síntesis, padre, compartiendo, hablamos de signos, de gestos, que excelente. Después hay gente con este afán de ayudar. Por ejemplo, quedan obviamente situaciones que podemos seguir hablando. Por ejemplo, la gente que se ofrece para lavar los manteles, lavar los purificadores, lavar los cálices, limpiar, que tiene cáliz, patena. O sea, está todo ese cuidado oculto de señoras que quieren ofrecer su animación o parte de la pastoral litúrgica en esos gestos ocultos, que es llevar el purificador, el corporal, el mantel, a lavar, ¿no es cierto? Que eso también hay que enseñar, cómo se plancha. O sea, hay todo, vieron que es amplio ese tema, ¿no? De la liturgia, que está la liturgia que se ve y la liturgia que queda ahí con gestos ocultos que son necesarios, ¿no? Para la dignidad de la liturgia, como estamos hablando, ¿no? Y por último, destacar esto, cuando vos, padre,
nos comentabas, ¿no? Los signos, los gestos, me venía a la mente que evidentemente la liturgia no nos permitamos desenganchar de la vida, porque la liturgia no es un compartimento más. A la liturgia se va con la vida y dijimos bien, desde la liturgia tiene que renovarse la vida para dar un impulso en la semana, ¿no? La vida tiene que estar presente, por eso los gestos que tienen que ver con la vida que está alrededor nuestro, ¿no? La vida es parte integrante de la liturgia, ¿no? Y esto, ¿no? La liturgia es un reflejo de la condición de la naturaleza humana y divina de Cristo. O sea, verdadero Dios, verdadero hombre. O sea, lo divino y lo humano están presentes en la liturgia. La liturgia prolonga en cierta manera la encarnación del Hijo de Dios, hace presente el misterio pascual. Entonces, esto de lo humano y lo divino, cómo ir conjugando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Néstor. Y ahí fíjense cómo unimos, ¿no? Cristología, Biblia, pastoral, ¿no? Por eso les decía, van a encastrar todo de a poquito, ¿no? Y simplemente abrir la mente, pedirle al Espíritu Santo que nos siga abriendo la mente para poder entender las cosas de Dios, ¿no? Pero esto que decía el Padre Néstor, vivir la liturgia desde la vida que estamos, desde la situación concreta en la que estamos, ¿no? Entonces, hay muchísimo, realmente me quedó mucho en el tintero, pero es lo que podemos dar en estas 2 horitas, sobre todo, más que nada teniendo esta inclinación pastoral, ¿no? Con José Luis van a seguir viendo todo lo que es liturgia en sí, el contenido, pero esto es más pastoral, cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y bueno, al despertar un poco de Norma con sus inquietudes, me da la pauta de que algo movilizó, ¿no? Entonces, y esto es lo importante, que nos movilice y que podamos ver cómo lo hacemos para llevar a nuestras comunidades esto, ¿no? Pero como decía Padre Néstor, es un proceso. Vamos a ir de a poco entre todos y vamos avanzando, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Voy a dejarles también. Me quedo más tranquila, digamos, de que por lo menos puedo aportar. Yo tengo 1000 ideas en mi cabeza. Ya le digo, me faltaría un poco más de lo teórico, que ya lo voy a hablar con el Padre Néstor. A lo mejor hacemos un videollamado o algo, si el Padre me lo permite, o me voy a Santa Bárbara. Yo me voy siempre donde me invitan. Yo estoy presente siempre, colaborativa siempre. Y bueno, yo me alegro, me encanta, veo las pilas de Padre Diego, de Padre Néstor, de Monseñor, siempre ellos permanentemente. Sí que yo agradezco, si no sé, en algo me habré confundido, yo estoy aprendiendo, ¿eh? Yo hablé por hablar nomás, porque yo tengo miles de ideas en mi cabeza, gente que puedo llevar, pero yo no sé si puedo llevar. No sé, a mí me invitan a mí, y yo veo que yo soy sola, así que yo no sé, yo dejo Bueno, porque hay mucha gente que quiere, sí, hay mucha, yo tengo muchas amistades que quieren. A empezar, bueno, con esto es importante también. Apágame tu micrófono, por favor. No sé por qué no puedo hablar cuando tienes abierto el micrófono. Bueno, por ejemplo, esto es importante. El que se tenga que retirar, por favor, lo puede hacer, no hay problema. Empiecen con algo concreto, ¿no? Sí, Lidia, ¿te retiras? Ah, decime. No te escucho, Lidia. Habilita tu micrófono, por favor. Me tengo que retirar porque tengo que acompañar a una señora al hospital. Que Dios los Gracias. bendiga a todos y buen fin de semana. Gracias, Lolita, gracias. Hasta luego. Gracias. Yo también, padre, pues que estoy en Corrientes, pero viajo a Resistencia ahora. Norma, Vaya. cuando quiera, todos bienvenidos, todos bienvenidos a Santa Bárbara, todos. Bueno, Chao. yo con esto simplemente termino. Chao, gracias. Yo con esto termino. Busquen hacer sus comunidades, ¿sí?
en el living de mi casa adapto de manera que pueda ser un pequeño oratorio, ¿sí? Yo empecé así, y generalmente se empieza así. No busquemos un templo, no busquemos querer hacer nada. En el garage lo hago digno y empiezo con mi pequeño oratorio, con mi pequeño lugar, mi pequeño espacio. No necesitas llevar gente a ningún lugar, no. Vos sos un líder, ¿sí? Entonces tenés lideresa, diría un amigo. Entonces, vos sos un líder, ¿no? Entonces tenés que empezar ya a mover tu comunidad. Entonces le vas a dar tu impronta, le vas a dar tu forma de ser, ¿está? Entonces basta ya de decir, bueno, tengo que llevar la gente a tal lugar, a tal lugar. No, no. Si vos tenés gente que realmente te siguen, que quieren compartir con vos un rezo, un rosario, una lectura de la palabra, empezá a hacerlo, ¿sí? Empiecen a ser así, ¿sí? Por ejemplo, yo le decía a Cristina, que la veo tejiendo ahí, que, bueno, si hay 2 o 3 mujeres ahí, bueno, se reúnen, dicen, vamos a hacer el grupo Marta y María, un grupo de mujeres que preparan algún souvenir para la liturgia del domingo. Con eso ya tenés que leer la palabra del domingo, empiezan a generar ideas y terminan haciendo una tarjetita. Y ahí vos ya trabajaste pastoralmente con tu grupo, ¿no? Entonces es cuestión de ideas, es cuestión de empezar a lanzarnos, de empezar a mandarnos. No, no hay que esperar más. Facundo, la última y nos vamos. No, decíamos que ya que Normita visita otras comunidades, que venga a Mendoza, se haga 1.300 kilómetros y venga. Y otra inquietud y sugerencia, una experiencia que me pasó. Yo había hecho el guión de la misa dominical en aquellos años en la parroquia. Todo lector acolitado, yo con mi alba, mi símbolo, todo. Llevaba el guión que yo había hecho. Viene una señora, una chica, me acuerdo, me dice, hermano, acá traigo un guión de la misa dominical. Ah, no, pará. Yo ya tengo el guión hecho. Pregunto a todos, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Qué gesto tendría que haber hecho yo de humildad? Y que me lo cuestiono ahora. Díganme, Normita, ¿qué tendría que haber hecho? Lo hubiera dicho, padre. ¿Cómo? Lo hubiera dicho. ¿Hubiera aceptado el guión de ella? No, el suyo también. Que hubiera esperado el guión de ella y después le hubiera dado a usted su opinión. Bien, bueno. Su guión. Yo opino acá en mi corazón que tendría que haber dejado y haber aceptado el guión de ella, ¿no? Pues, ¿sabe No, por qué, sí. Normita? ¿Sabe por qué, Normita? Aceptado, Porque pero después no la vi más a esa chica en la Eucaristía. Entonces, ¿qué gesto hice yo que ella le dolió? Porque yo vi que después digo yo analizando, digo yo, lo habrá hecho con tanto amor ella, habrá tomado su tiempo y sí, fue un guión bien hecho. Yo tendría que haber dejado el mío y haber aceptado el de ella. Agrego esto, ya que estamos en esta formación, que también sepamos justamente en la participación de todos los hermanos. A esta persona no la vi más después. No sé, padre, ¿qué opina usted? Padre Diego. Enciende el micrófono, padre. Sí, que en realidad para eso está la preparación previa, ¿no? Que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, ya que contás con una persona que más o menos tiene esa disponibilidad para hacer, bueno, hay que reunirse, ¿sí? Hay que dialogar, hay que conversar. Si yo veo que hay una persona que tiene capacidad, que le gusta, entonces tengo que ir despertando en esos laicos, dándoles participación, ¿sí? Entonces, si yo me di cuenta de eso, la próxima le digo, mira, fulana, vamos a hacer juntos el guión, y ahí se empieza a trabajar. Ese es el germen de todo grupo de pastoral litúrgica en las comunidades, ¿no? Por eso les decía que el guión ayuda mucho a la formación de los grupos de pastoral litúrgica. Y de ahí van surgiendo más cosas. Pero por lo menos eso. Busquen 2 o 3 que digan, si querés hacer el guión. ¿Entendés? Cristina, ¿ustedes hacen guión?
en sus celebraciones? No. No, no tenemos guión. Bien. Entonces eso, por ejemplo, podrían ver de coordinar y digo, ¿no? Sugerencia. Tengo que hablar con Padre Néstor. Pero entonces ahí se va trabajando también, por ejemplo. Se puede empezar, ¿no? Bien. Sí, la última, ahora sí, la última. La última, José Luis. perdón. Bueno, Sí. en liturgia vamos a ver el tema de los guiones, chicos. Bien, les dejo entonces eso al profe. Bueno, gente, muchas gracias. Y que tengan un Gracias a usted, bendecido padre. sábado. Muy bueno. Que Muy estén bueno. bien. Lo entiendo un montón. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. Besitos, que pasen bien el fin de, que lo Gracias. pasen bien. Saludos a sus familias. Chau, chau, chau. Chau, 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 Cris. Hoy nos vemos, ahora nos vemos. Chau, chau. Bueno, Chau, chau. Cristina, saludos. Normita, ya sabe, viene a Mendoza. Ay, sí, estoy enloquecida para irme a todos lados yo. Sí, padre, me voy a ir. Le voy a decir a Monseñor de que me lleve. Sí, sí, sí. Chau, chau, buen fin Chao, de... Normita, te queremos un montón. Chau, Siempre me acuerdo cuando participaste en el encuentro de Corrientes. Gracias, Beso y muchas abrazo. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Ánimo. Hay que darnos nosotros. Sí.